Listo. Ok, se oye, sí. Está perfecto. Bueno, vamos a esperar que ingresen unos chicos. Ya saben, chicos, la nueva dinámica que vamos a manejar hoy para la asistencia. La vamos a hacer a través de un formulario. Pues vamos a manejar ese sistema para ver si de manera se me hace más práctico y pues les recomiendo ahorita estar pendientes de la clave, la contraseña que les voy a dar para la asistencia, ¿listo? Para que puedan acceder al formulario. Ahorita que ya está subido en la plataforma, en el WhatsApp, ¿listo? Igual yo ahorita más tarde les vuelvo a pasar el link y para a mitad de la clase creo que me parecería bien subirlo por acá. Eh, bueno, bienvenida Viviana, Paula, Oscar, María, Ángel. Pues ya en un momento se conecta el profe eh, y damos inicio. Paula creo que no está en el grupo de WhatsApp, entonces Paula, les estaba diciendo que yo subí un formulario al grupo de WhatsApp donde se va a tomar la asistencia a la tutoría de hoy, ¿listo? Más tarde les vuelvo a comentar bien el asunto cuando estén ya todos conectados por la mitad de clase. Les voy a dar una contraseña por ahí desde la mitad de la clase al terminar la clase más o menos para que estén pendientes. Cuando llegue a que ya no estén ingresando más personas a la sesión de hoy, pues les paso la contraseña. Realmente muy sencilla. Es un número, no más. Chicos, ya ahí les activo el chat. Se me ha olvidado el chat. Ya pueden participar si quieren escribir ahí. Ya está todo para que hablen en público. Me dicen si también se oye mal mi micrófono. Me lo hacen saber, por favor. Bueno, vamos a ver el profe. No sé dónde está. No me ha llegado todavía. No, hola Geraldine, ¿cómo estás? Bueno, ya que hay varios aquí, les recomiendo lo de ahorita a mitad de clase y entre la mitad de clase y final de clase les voy a pasar una contraseña que es para que ingresen al formulario de asistencia, ¿listo? Que no se te entiende, David. ¿No se oye mal? No, estás robotizado. Ok. Bueno, creo que ahí se escucha ya mejor. Entonces, lo que les decía, muchachos, de mitad de clase al final de la clase, en ese transcurso de tiempo, en ese intervalo de tiempo, voy a estar brindándoles la contraseña del formulario de asistencia, ¿listo?
De ahora en adelante trataré de hacer la asistencia de esa manera. Pues vamos a ver cómo resulta hoy. La idea es, ese formulario es, es para no saturar el chat de WhatsApp, que yo sé que a veces queda muy saturado al final de clase y pues no, a veces no me da datos realmente efectivos en cuanto a la asistencia. Entonces les recomiendo estar pendientes de esa contraseña. Esa contraseña va a estar cambiando, listo, mañana. En la próxima sesión también va a cambiar la contraseña. Es para garantizar de que pues realmente se asistieron. Entonces solo los que están aquí conectados van a tener acceso a esa contraseña. Yo no la voy a brindar en la, no la voy a brindar en el chat, listo, de WhatsApp. Bueno, no sé qué pasó con el profe. Vamos a ver. No se conectaba aún. ¿Listo? Buenas Ah, noches. hola, profe. Sí, Ya, qué pena, ya estaba está conectando algo conectado. aquí, me quité la diadema un segundo. Listo, entonces, buenas noches chicos, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. La idea, dime, cuéntame. No, no, ya. Eh, ya podemos empezar. Listo, ya activo la Listo, cámara. Dame un listo. segundito. Listo, comencemos entonces. Chicos, la idea de la clase de hoy, del encuentro de hoy es trabajar lo que tiene que ver con el siguiente tema, nuestro currículo. Así que ya les comparto pantalla y vamos revisando la clase de hoy. Un segundito. Ok. Parece que se me perdió acá lo que se iba a trabajar hoy. Ya acá está, ahora sí. Listos. Esto ya lo encontré. Así dame un segundito y ya. Comenzamos. Listo. Creo que no se te escucha bien por el micrófono. Creo que está fallando otra vez. Listo. Entonces ya les comparto pantalla. Denme un segundo. Listo. Empecemos entonces con esto. Descargar. Listo. Compartir pantalla. Ahora sí. Listo, chicos. Ahora sí. Entonces comencemos. La idea es que trabajemos en primera medida estas dos clases, hoy y mañana. Algo de gramática, que era la sesión que les había quedado debiendo de cuando recién empezamos las clases. No tenía muy claro lo del currículo, entonces la idea de hoy es eso, ¿vale? Continuar con el tema de gramática. Entonces los conceptos que principalmente ustedes deberían afianzar o ver en estas alturas del partido, digámoslo, es los sinónimos, antónimos, homófonos, homógrafos y uno que otro concepto de gramática esencial, ¿vale? Entonces vamos a ir uno por uno, vamos analizando ejemplos y después de eso vamos ahondando un poco más en conceptos de gramática algo más complejos. ¿Listo? Espérense que no puedo ver el chat. Debe estar por acá. Ya. Listo. Entonces comencemos. Bueno, cuando hablamos de sinónimos y antónimos, hablamos de palabras,
que tienen el mismo significado, dice aquí, pero no siempre es el mismo. ¿Listo? Son más bien palabras con significados similares. Y cuando hablamos de antónimos, hablamos de palabras opuestas. ¿Listo? Entonces, revisemos un poco. Ya les comparto de nuevo un archivo que tengo acá para comentarles eso. Ok. Listo. No. Ya estamos bien. Es el archivo. El que voy a utilizar ahorita es otro para lo de los homófonos. Perdón. Una pequeña confusión. Entonces, listo. Cuando hablamos de antónimos, hablamos también de palabras de significados opuestos. Bien, los sinónimos son cercanos, los antónimos son opuestos. ¿Listo? Entonces tenemos el ejemplo clásico acá, que es cómodo, que es algo también confortable, podríamos llamarlo, o algo cálido, de alguna manera. Cuando hablamos de un lugar cómodo, hablamos también de un lugar cálido. Por otro lado, si hablamos de algo alto, el antónimo va a ser bajo, totalmente lo contrario. ¿Listo? Entonces, lo que sucede con los sinónimos, o más bien con los antónimos, para formarlos a veces se utilizan unos sufijos, perdón, unos prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son unos morfemas, ya les voy a explicar qué son morfemas, son algunas raíces con las que formamos palabras. ¿Listo? Entonces, en este caso nuestros morfemas van a ser a, in, ideas. ¿Listo? Que todos esos morfemas van a representar de alguna manera negación respecto a lo que viene o lo que continúa siendo la palabra. Entonces tenemos la primera parte que es a y luego típico, lo que nos forma atípico, ¿vale? Típico que es algo común. Entonces, ¿qué sería atípico? Algo poco común. Lo mismo acá en cómodo. Cómodo, como les decía, es algo confortable, es algo cálido, es algo agradable. Mientras que hablamos incómodo es algo desagradable, algo a lo que no le podemos hacer frente, algo que nos molesta, ¿listo? Listo, chicos, para que también le presten atención a lo que David va escribiendo en el chat. No se les olvide las indicaciones que él también les da que son importantes en cuanto a la asistencia y demás. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de in, hay algunas palabras que se empiezan por in, como pertinente. ¿Qué es pertinente? Algo adecuado, algo que se dice en el momento correcto, en el momento preciso, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos la terminación im? Impertinente, es totalmente lo contrario. Es algo que no es adecuado, es algo que no va acorde a la situación, al contexto, ¿sí? David, creo que tienes el micrófono abierto. Entonces, este in lo vamos a cambiar por im, o sea, por im, cuando veamos que la siguiente letra es una P o una B, como en el caso de impertinentes. Déjenme abro que otra vez. Me acerco un poco acá. Sí, cuando hablamos de impertinente, con la palabra pertinente, ese va a ser el cambio. ¿Listo? Acá este cambio chiquito que tenemos acá. Y ya no va a ser in, ¿listo? Como impertinente, no, sino va a ser impertinente. ¿Cuándo es el cambio? Cuando tenemos una palabra que empieza por P o por B. ¿Listo? Ahora vamos con el otro sufijo, perdón, prefijo. Los sufijos son los que van a este lado, de la derecha, al final de la palabra, y los prefijos son los que van antes. Entonces, deshacer o hacer. Hacer es, pues, bueno, llevar a cabo alguna tarea y deshacer es, digamos que, borrar algo, de alguna manera, pongámoslo como borrar algo, ¿sí? Sería el antónimo. Esa va a ser la diferencia entre los sinónimos muchas veces y los antónimos. Los antónimos se forman sobre todo de prefijos, ¿sí? A veces no son palabras diferentes, sino simplemente se le añade alguna raíz a dichas palabras ya existentes y se convierten en antónimos, ¿vale? Entonces, ¿qué son estas palabras que también llamamos monosémicas y polisémicas? Cuando hablamos de palabras monosémicas, son palabras con un único significado, es decir, que para esta grafía que tenemos acá, que es la grafía lápiz, ¿sí? Solamente va a haber un significado, que es esta figurita que está acá, que nos sirve para escribir, ¿listo? En una hoja de papel. Sin embargo, las polisémicas son aquellas que tienen más de un significado, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo polisémico? La palabra hoja. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a la hoja de papel
y a la hoja de un árbol. ¿Listo? Eso es. Ahora bien, la mayoría de las palabras en nuestro idioma tienen muchísimos significados. ¿Algún otro ejemplo como mm, general? ¿Sí? Cuando yo hablo de general, hablo de algo global. ¿Sí? Pero yo cuando hablo de general también puedo estar hablando de algún cargo militar. ¿Sí? Ese tipo de situaciones también se prestan para diferentes interpretaciones. Entonces ya es exactamente, ¿sí? Cuando hablamos de globo, cuando dicen, no, es que en el globo han sucedido demasiadas tragedias. Yo, pero como así que en el globo? ¿Qué es el globo? Luego el globo no es una bola de hule que yo inflo para que se mueva y jugar con ella. No, pues el globo también hace referencia al globo terráqueo, que pues, es la forma que tiene el planeta Tierra, ¿vale? Entonces, ese tipo de significados polisémicos, ¿cómo los identificamos? Pues, o cómo identificamos a qué hace referencia determinada grafía en cierta situación, pues dependiendo del contexto de lo que estemos leyendo, ¿vale? Entonces, eso es como hasta ahí de lo básico de sinónimos y antónimos. Ahora pasemos a los homófonos y homógrafos. Deme un segundo por aquí. Listo. Listo. Cuando hablamos de palabras, se me quita esto por acá y por acá también. Buenas noches, Dairo. Cuando hablamos de palabras homófonas y homógrafas, listo. Hablamos de palabras que se pronuncian de la misma manera en cuanto a las homófonas y el significado y la ortografía son diferentes. Puede ser cualquiera de las dos, o que la ortografía o que el significado o ambos al mismo tiempo son diferentes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de palabras homógrafas es que se escriben y se pronuncian igual, pero el significado va a ser diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso. Una a una. Ejemplos de las homógrafas. Acuñar. ¿Listo? Cuando hablamos de acuñar, puede significar dos cosas: fabricar monedas o introducir cuñas, que es acuñar también cuando hablamos de introducir cuñas, cuando le ponemos, por ejemplo, algo debajo a la nevera que está algo coja para que se estabilice. Cuando hablamos de amo, es el dueño o propietario de algo. Amo también la conjugación del verbo amar. Si yo amo, tú amas, él ama, etcétera, etcétera. Bonito, cuando hablo de una especie de pez o también como adjetivo relativo a algo bello. Por otro lado, calle, cuando hablo del espacio urbano en el que yo me muevo, o calle, cuando hablo de la conjugación del verbo callar. ¿Sí? Calle usted, por ejemplo. Cargo, cuando hablo del cobro por el uso de algo, que yo lo cargo a usted por haber usado tal dispositivo por tal y tal tiempo, no sé, lo cargo por el alquiler de una lavadora o el alquiler de un dispositivo electrónico determinado y ese sería el significado de la palabra cargo. Pero por otro lado también cargo es la conjugación del verbo cargar. ¿Listo? Entonces, corriente, que se refiere a lo trivial y a lo ordinario. Y también referente pues, a la luz eléctrica, a la corriente, a donde conectamos los dispositivos electrónicos. ¿Vale? Fuerte, que hace referencia a la fortaleza o también a un tipo de construcción en cuanto a términos arquitectónicos, ¿vale? Y mayor, lo que les decía ahorita como con general, que se refiere a un cargo militar o relativo a lo antiguo o a lo viejo, ¿vale? Cerramos con las homófonas, ¿listo? A como preposición, si yo he ido a Francia, o cuando yo hablo del verbo haber, ¿sí? De a. Yo he hecho o yo he jugado fútbol alguna vez en mi vida, o yo he tocado algún instrumento, ¿vale? Hablando, que es de la conjugación del verbo ablandar, ese es un poco, digamos que le juega malas pasadas a veces a los hablantes, y hablando, que es del verbo hablar, ¿sí? Yo estaba hablando con mi compañera, con mi hermana, con un amigo, etcétera, etcétera. Y estos tres son importantísimos. Por eso hay que ver la conjugación de los diferentes verbos en contexto, chicos, o diferentes palabras. Cuando yo hablo de halla con doble L, es del verbo hallar, de que yo encuentro algo, ¿listo? Cuando yo hablo de halla con Y, también puedo hablar de dos cosas,
¿Listo? La primera del verbo haber, ¿sí? Que yo haya hecho la tarea no quiere decir que yo haya aprendido algo. ¿Listo? Entonces, de haber sucedido alguna acción. Y por último, el haya, que es una especie de un árbol. ¿Vale? Otro caso tenemos es el de abollar y abollar con Y. Abollar con doble L es hacerle huecos o golpes o abolladuras, valga la redundancia, a diferentes cosas, a un objeto, a un carro, a una moto, sí, a diferentes lugares o objetos, perdón, a diferentes objetos que les pueden hacer ese tipo de cambios. Son físicamente maleables de alguna manera, así sea por un golpe fuerte. Y abollar, que es colocar boyas en mares o ríos. Por otro lado tenemos arroyo, ujú, ujú, como nos dice Paula por allí. Bota, con V o con B. Bota con B es básicamente el objeto que usamos para ponernos en los pies. Y bota con V es la conjugación del verbo botar. Lo mismo hacia y hacia con mayúscula al inicio y con S, que es el continente, y hacia de la preposición. ¿Listo? Con H y con C. El último que tenemos acá es arroyo, lo mismo de arriba, de arrollar, del verbo arrollar, y arroyo de una pequeña corriente de agua. ¿Listo? Ahora veamos los ejemplos en oraciones, como les decía. El niño ha dejado de usar el pañal. ¿Listo? Hablamos del verbo haber. La maestra va a dar la clase de español con dibujos, hablando de la preposición a. Luego, el presidente habría tomado la decisión correcta, ¿sí? De nuevo el verbo haber. Mientras abría el regalo, estaba muy emocionado, ya del verbo abrir, ¿listo? Cuando preparo un licuado energético, lo agito muy bien, ¿listo? Del verbo agitar, ¿listo? Es necesario ponerle un agito al guisado, el guisado para condimentarlo. ¿Qué es este agito? Esto es un diminutivo, ¿no? Son palabras que no quiere decir que sean informales, porque son de hecho validadas por la Real Academia de la Lengua Española, pero no son palabras que se usen comúnmente en el ámbito formal. O sea, no son informales, pero pues sí usualmente se ven en contextos un poco más coloquiales. ¿Listo? Vemos otros ejemplos con oraciones de las homófonas. Esas eran homófonas, ¿no? Sí, que suenan similar, o sea, suenan exactamente igual, pero se escriben diferente y tienen un significado diferente, ¿vale? Vamos a ver con el ejemplo de oraciones con las homógrafas, que son los papás, es decir, que se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Vamos a ver eso, ¿listo? O que puedan tener diversos significados dependiendo de la situación. ¿Listo? Los papás son muy queridos. Papá, pues, habla del rol de padre. Y cuando decimos los papas son muy queridos, hablamos del pontífice o de esta figura religiosa que es como la más alta dentro de la religión católica. ¿Vale? La siguiente, lo voy a armar, ¿sí? De conseguirle armamento a alguien, ¿sí? Y lo voy a armar de ensamblar una serie de piezas para construir un objeto. ¿Listo? Es un bobo de hablarle a una persona como distraída, referirse a esa persona como distraída, o también es un bobo cuando hablamos de algún tipo de o una especie de pájaro. ¿Listo? Siguiente, la cuarta dice, pásame el bolillo. Bolillo se hace referencia al pan. ¿Listo? Y la otra, pásame el bolillo, que hace referencia a una herramienta de madera que es con la que amasamos el pan. ¿Listo? O bueno, la masa para el pan, de alguna manera. Esas son entonces las palabras homófonas y homógrafas. ¿Listo? Entonces vamos a ver la diferencia de nuevo. Las homófonas son todas aquellas que se pronuncian de la misma manera y su ortografía y significado van a ser diferentes. En cambio, las homógrafas se escriben y se pronuncian igual, pero el significado va a ser diferente. ¿Listo? Acá las homófonas suenan igual, significado diferente. Acá se escriben igual, significado diferente. ¿Vale? Es básicamente eso. Homófonas, ejemplos. Perdón. Homógrafas, ejemplos, calle, que escriben igual, pero hay varios significados según el contexto. Y homófonas que se pronuncian igual, pero la escritura es totalmente diferente. ¿Vale? Para llegar hasta ahí.
Un segundo, ya les comparto pantalla nuevo para lo que sigue. Denme un segundito. Ok. Listo, chicos. Entonces ya para propiamente introducir el concepto de lo gramatical, ya trabajando un libro especializado en eso, en la gramática, vamos a trabajar un libro de Larousse de gramática y espero que prestemos mucha atención a este ejercicio. Listo, el ejercicio que vamos a hacer a continuación. ¿Vale? Dame un segundito. Estoy revisando la página que había previsto para trabajar con ustedes, chicos. Esto 54. Listo, denme un segundito, la estoy poniendo por aquí. 78, 85. Listo, listo, ya la tenemos por aquí, lista. Vale, entonces, inicialmente lo que tenemos en esta sección es lo que llamamos nexos conjuntivos o también llamadas conjunciones. ¿Para qué nos van a servir las conjunciones a nosotros en un momento como este? Pero en un momento como este, que estamos en grado 10º, ciclo 5, para organizar un texto, ¿sí? Para que un texto tenga coherencia, para que un texto tenga cohesión. Todos estos elementos que vamos a mencionar a continuación de la conjunción o nexos conjuntivos son necesarios para enlazar oraciones y asimismo que los textos tengan lo que llamamos coherencia y cohesión, que ese pues, concepto ya lo hemos trabajado. Dairo, creo que sí, creo que se ve más bien a tu conexión de internet. Entonces, te pido el favor de que lo revises para que puedas escuchar de mejor manera, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tipos de conjunciones, tenemos dos tipos muy generales de conjunciones, las coordinantes y las subordinantes. ¿Listo? Cuando hablamos de las coordinantes, hablamos de las que nos enlazan dos oraciones totalmente equivalentes, es decir, que ni la primera depende de la segunda, ni la segunda depende de la primera. Es decir, si las separamos, sin necesidad de utilizar alguno de estas conjunciones que las unen, van a tener exactamente un significado válido. ¿Listo? Entonces dice acá, las conjunciones subordinantes hacen depender una oración de otra o de un constituyente oracional. ¿Listo? Entonces ya sabemos que si utilizamos esta, quiere decir que una de las oraciones depende de la otra. ¿Listo? Cuando hablamos de locuciones conjuntivas, ¿a qué hacemos referencia? ¿Listo? Las locuciones conjuntivas son también llamadas nexos conjuntivos, son más de una palabra, se convierten más bien en una expresión que cumplen la función de unir, ¿sí? ¿Listo? Y tienen más que unir, unen de maneras particulares y las vamos a dividir en varios tipos, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver ahorita después de ver las coordinantes y las subordinantes. Vamos a ver los tipos de locuciones o de nexos conjuntivos que existen, ¿vale? Entonces ya sabemos que las conjunciones se dividen principalmente en dos, coordinantes, subordinantes, y que aparte de eso tenemos algo que llamamos locuciones conjuntivas, que son aquellas que se convierten en expresiones para enlazar oraciones. Estas son expresiones más largas que nos enlazan la oración. ¿Listo? Cuando hablamos de conjunciones coordinantes, hablamos de enlazar oraciones. Uy, chicos, déjenme desactivar acá un momento la anotación de los participantes. ¿Listo? Vemos el chat que alguien por ahí escribió. Sí, debería ser la conexión a internet que tienes tú. Entonces, préstale atención a eso, porfa. Las conjunciones coordinantes, dice acá, enlazan oraciones, sintagmas o palabras que pertenecen a un mismo nivel jerárquico. Lo que les decía, oraciones que son totalmente equivalentes, que no dependen una de la otra.
Es decir, no se establece, como les decía, una relación de dependencia entre uno y otro, entre uno de los elementos y el otro. ¿Listo? Se clasifican en función del tipo de relación que expresa. ¿Listo? Entonces vamos a ver los tipos de relaciones que expresan las coordinantes. ¿Listo? Las coordinantes las vamos a delimitar dentro de las copulativas, distributivas, disyuntivas y adversativas. Son esos 4 tipos de coordinantes según la relación que están expresando. ¿Qué relación expresan las copulativas? Adición. Cuando yo utilizo, por ejemplo, la variante, a ver un segundo, la variante I, ¿listo? La variante I, perdón, la conjunción I, cuya variante es la E, ¿para qué lo utilizamos? Para hacer adición de una oración. O sea, a mí me gustan o de una palabra o de cualquier tipo de constituyente lingüístico. Cuando yo digo me gusta el helado y la pizza, estoy añadiendo. No estoy diciendo que me gusta uno o el otro, sino que me gustan ambos. Estoy añadiendo la lista de las cosas que me gustan. ¿Vale? O cuando yo digo no me gusta ni el vino ni la cerveza, entonces yo estoy descartando completamente esto. ¿Listo? Estoy añadiendo a las cosas que no me gustan la cerveza. ¿Listo? Porque yo digo no me gusta la cerveza, en este caso, perdón, el vino ni la cerveza. ¿Vale? Entonces estoy utilizando en ese caso la conjunción ni. Si vamos a las distributivas, dice indican alternativa. Vamos a ver el ejemplo de esas. ¿Listo? El ejemplo de esas lo tenemos por aquí. En un segundo ya se los comparto. Mm, Denme un segundito. Ya. Listo. Acá lo tenemos. De nuevo. Veamos acá. Agrando un poco para que lo puedan ver de mejor manera. ¿Listo? Acá está. Dice, es necesario atender bien a lo urgente o bien a lo indispensable. Y tenemos el segundo ejemplo, pues simplemente es un cambio de coma, perdón, una adición de la O. Es necesario atender o bien a lo urgente o bien a lo indispensable. Entonces volvamos a nuestro documento. Disculpe, que no sé qué se me hizo por acá. Ya, acá está. ¿Listo? Entonces dice bien, bien, ya, bien, bien, ya, ya, hora, hora. ¿Listo? Que indica alternativa. ¿Qué vemos acá? Precisamente eso, alternativa. Es necesario atender bien a lo urgente, bien a lo indispensable. ¿Sí? Como una alternativa, o bien atendemos lo urgente o bien atendemos lo indispensable. Y ese sería uno de los ejemplos claros. ¿Listo? Ahora con las disyuntivas, que nos indican alternativas que se oponen. ¿Vale? Dichas alternativas pueden ser o, y o la variante de i, u. ¿Listo? Cuando hablamos de disyuntivas, yo puedo decir, tienes dos opciones, correr o andar en bicicleta. ¿Sí? Cualquiera de, ahí nos están dando dos opciones de lo que una persona puede hacer. Tienes dos opciones ahora mismo, correr o andar en bicicleta o montar en bicicleta, como quieran llamarla. Esa vamos a llamarla conjunción disyuntiva. Por otro lado tenemos las adversativas, chicos. ¿Listo? Las adversativas hablan de posición, o perdón, posición total o parcial. Listo, quiero que le prestemos mucha atención a estas que son varias y las utilizamos constantemente, pero pues no sabemos que tienen ese nombre. ¿Sí? Una conjunción para unir una oración con otra en cuanto a la oposición que implica, es decir, pero, sino, más, empero, sin embargo, no obstante, antes bien, con todo. La más icónica, la que más conocemos. Sin embargo, yo puedo decir, el trabajo de mis estudiantes ha sido impecable. Sin embargo, hay algunos que aún no han presentado el documento. ¿Sí? Entonces, allí estoy haciendo una opinión, pero estoy, digamos, que haciendo una acotación o aclaración respecto a dicha opinión. Visto que a pesar de que mis estudiantes han sido muy ordenados, muy organizados, pues han tenido, digamos que ciertos problemas y no todos han respondido de la misma manera frente a los trabajos, ¿vale?
Ahora hablemos de las copulativas. Vamos a ir mirando una a una, listo. Ahí están los ejemplos, pero vamos a ir mirando una a una. Yo les estaba explicando a qué hacen referencia, pero vamos a ver cuáles son los diferentes casos, ¿vale? Dice, las conjunciones coordinantes copulativas unen oraciones o constituyentes sintácticos aportando un significado de suma o adición. Se trata de y su variante e, que se usan en oraciones afirmativas, y ni, que se usan en oraciones negativas, como les explicaba ahorita. ¿Listo? O sea, acá nos hacen como la aclaración, si pueden variar en significado. Dice que en ocasiones las conjunciones copulativas añaden al significado básico de adición un matiz significativo distinto. Listo. Entonces veamos el ejemplo. Y también se puede hablar de una condición. Yo puedo decir como, cómete la sopa y vamos a dar una vuelta. O, haz la tarea y puedes ver televisión. ¿Sí? Estudia y pasarás el examen. ¿Sí? Soy consciente y por eso voy a cambiar, ¿vale? Entonces, si vemos, primero hay una causa, digamos, soy consciente, y si soy consciente, voy a cambiar, ¿listo? Lo mismo en el otro. Hazle caso, si le haces caso, es decir, coma, vivirás feliz, ¿listo? Si soy consciente, coma, voy a cambiar, ¿vale? Lo mismo acá. Si estudio, coma, si cambiamos la redacción, si estudio, coma, pasar el examen. Pues, digamos, cambiando un poco el ejemplo acá, para que lo tengan más claro. Pregunta acá. ¿Existen otros nexos que se puedan usar como conjunciones copulativas, aparte de y o ni? Claro, por supuesto. Listo, vamos a hablar de esos otros nexos que también funcionan como copulativos, es decir, para hablar de añadir o de adición. Listo, dice acá. En algunas construcciones de oraciones se pueden ver de manera comparativa, ¿sí? Cuando comparamos de igualdad. Veamos este ejemplo que está acá. Tanto tú como yo, es decir, tú y yo, en otras palabras, tenemos razón. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos añadiendo tanto tú como yo, añadimos, aparte del tú, el yo, tenemos razón. Ahora siguiente, algunas construcciones con la preposición con. Dice acá, lo hizo Manuel, disculpen, lo hizo Manuel con su madre, ¿vale? Lo hizo Manuel con su madre. O sea que aquí es lo que estamos añadiendo a la madre de Manuel. Yo simplemente podría decir, obviando esto, lo hizo Manuel. Pero con acá nos funciona como copulativa porque estamos añadiendo. Dice, lo hizo Manuel con su madre, ¿vale? Ahora vamos con las distributivas. ¿Qué son esto de las distributivas? Las conjunciones coordinantes distributivas, como les decía, enlazan las oraciones y mantienen una relación entre sí. ¿Listo? ¿Qué tipo de relación? Es una relación más bien de alternativa, como les decía. Vamos a ver que las distributivas, como estas, son muy parecidas a las disyuntivas. Perdón, las distributivas son muy parecidas a las disyuntivas, que son las que tenemos acá abajo, que son no para añadir solamente, sino para excluir o para hablar de condicional, como les decía, van a ser muy parecidas. ¿En qué sentido? ¿Sí? Vemos que las distributivas en algunos casos van a considerarse disyuntivas y viceversa. ¿Por qué? Tomemos este. Uno, puntos suspensivos. Otro. ¿Cómo utilizamos eso en una oración? Le digo, o escoges uno o te llevas el otro, hablando de algún producto. Esperen un comentario que tenemos por acá. No, me deja ver el chat, chicos, y no tengo idea por qué. A ver si lo puedo abrir de otra manera. Ya, ahora sí. Dice que se está... debe ser la conexión que ustedes tienen, chicos. Si se le está cayendo el Zoom, debe ser esa la razón. Porque acá pues la llamada sigue en curso y sigue bien. ¿Vale? Cuando hablamos de uno y lo otro, de este o aquel, estamos dando dos opciones, estamos hablando de alternativas. Y asimismo también podemos hablar de adición, ¿listo? Entonces yo puedo decir, no sé, te llevas uno o lo otro, o yo puedo decir también, puedes llevar este y el otro, o puedes llevar uno y otro, ¿listo? Otra parte. Cuando hablamos, no sé, de algún producto que veamos en una tienda, ropa, camisetas,
X, ¿sí? Lo importante es que entiendan el ejemplo de la oración, ¿listo? Cuando decimos este o aquel, este y aquel o este o aquel es lo mismo. Hablamos de exclusión o de añadir. Yo puedo decir, o llevas este computador o mejor aquel. Una pregunta, ¿sí? O una afirmación. Ahora bien, veamos las conjunciones disyuntivas. Las disyuntivas enlazan las oraciones de manera que hablamos de alternativa más que de exclusión. ¿Listo? Esto es más de alternancia, de que es uno o lo otro. Y habla de alternativas que algunas veces se oponen. ¿Listo? Vamos a hablar, a ver, se trata de la O y de la variante I con la U. ¿Listo? Vamos a ver que tienen un valor o un significado próximo. ¿Listo? A las distributivas. Por lo tanto, pueden ser como una variante, o llamémoslo variable, de las anteriores, de estas distributivas que ya nos hablan de alternancia. Entonces veamos, dice que las conjunciones disyuntivas son en general excluyentes, como ya les venía explicando. O sea que el elemento que precede a la conjunción es y el que la sigue se excluyen mutuamente. Me explico, dice acá. La antiglobalización o altermundistas. O el Partido Liberal o el conservador. Son elementos totalmente distintos, ¿sí? Son grupos políticos que se ciñen bajo unas ideologías totalmente diferentes, ¿sí? O hablamos acá de dos conceptos diferentes de que son los altermundistas o los antiglobalización. Esa es la función que cumple la O aquí, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cómo reforzar ese valor excluyente de las disyuntivas, que a veces nos falta solamente con decir, o compras compras este o aquel, o tímidos o extrovertidos, ¿listo? No basta solo con la O, entonces vamos a ver cómo podemos reforzar em, el valor de exclusión de estas conjunciones disyuntivas, ¿listo? Perdón. Las construcciones disyuntivas también pueden reforzarse anteponiendo la palabra bien, sea, ya, etcétera, como lo vemos en este ejemplo acá. O bien, o bien. Listo, vamos a ver. Es necesario atender o bien a lo urgente o bien a lo indispensable, añadiendo ese énfasis en la exclusión. ¿Listo? Lo mismo acá. Dice, cuando yo le pregunto a un estudiante, bueno, ¿usted sabe cuál es el significado de esta oración? Entonces yo le pregunto, o yo le digo, me dice, sí, pero no. Entonces yo le digo, o lo sabes o no lo sabes. ¿Listo? Entonces es como hacer énfasis en eso. Yo no le voy a decir bien lo sabes o bien no lo sabes. ¿Por qué? Porque ese bien hace referencia más bien a un contexto de tipo formal. ¿Listo? Ese bien o ese sea o ese ya nos va a hacer referencia a ese contexto formal. ¿Listo, chicos? También en este caso, el o puede preceder a las diferentes alternativas que se están excluyendo mutuamente para hacer mayor énfasis. ¿Listo? Lo que les decía, o bien eso te vas, o lo sabes o no lo sabes. Ahora, por otro lado, unas un poco más complejas, pasamos ya a las conjunciones adversativas. ¿Listo? Las adversativas nos hablan de oposición, ¿sí? Más que de alternancias, de oposición entre dos objetos, cosas, personas, animales. Y hablamos de las formas pero, sino, más y aunque, que son las principales. ¿Listo? Em, Junto a ellas también hablamos de algunos nexos, como los que tenemos acá arriba. Les expliqué ahorita por dónde están, se me perdieron. Estos, los nexos conjuntivos o locuciones conjuntivas que van a ser, sin embargo, no obstante, empero, esos pertenecen también a las conjunciones adversativas, simplemente que son de otra categoría, que también se puede encajar dentro de esta de las conjunciones adversativas, que son los nexos conjuntivos. ¿Listo? Entonces hablamos de dos tipos de conjunciones adversativas. Las restrictivas, que hablan de una posición parcial, de no una posición extrema o radical, como esta. Dice acá, es simpático, pero algo pelma. Llegamos a la fiesta, pero algo tarde. ¿Sí? Que hay una oposición, pero no es del todo que la oración sea completamente negativa. ¿Sí? No quiere decir que la oración sea completamente de excluir una cosa de la otra, como en este caso, que decimos, llegamos a la fiesta, lo logramos, aunque un poco tarde, o pero un poco tarde.
Las exclusivas que ahora sí nos indican en dicha posición total. Yo puedo decir, no lo dijo él mismo, no, perdón, no lo dijo él, sino yo. Entonces ya está la exclusión de que no fue la persona de la que estoy hablando o con la que estoy hablando quien dijo tales palabras, sino fui yo. ¿Listo? Entonces acá la siguiente. No quería ayudarte, sino complicarte la vida. ¿Listo? Lo mismo, no estoy acá excluyendo, que mi intención no era ayudar a esa persona, sino por otro lado, complicarle la vida. Ya no es la posición parcial, sino la completa. Si fuera parcial en este caso, sería, yo te ayudé, pero no fue suficiente, ¿vale? Entonces, esa es la idea de de la oposición por una parte parcial, que no es completa, quiere decir eso de parcial, y por otro lado, la oposición total, ¿listo? Ambos tipos de palabras, pero sin no más, y aunque se pueden utilizar en ambos casos, dependiendo del contexto, pues ya vamos a saber si una corresponde a exclusiva, cuál corresponde a exclusiva y cuál corresponde a restrictiva, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de las conjunciones adversativas, hablamos de una diferencia que tienen con las subordinantes, es decir, de las conjunciones generales, que ya vamos a hablar de ellas, que nos dicen que unen a las oraciones que necesariamente dependen una de la otra, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre las adversativas y las subordinantes concesivas? Ya vamos a volver a esto después de ver las subordinantes, ¿listo? Porque pues sería un poco complicado explicarles esto porque no hemos visto las subordinantes. Veamos primero las subordinantes y luego sí volvemos a dicha explicación que tenemos acá, ¿vale? Entonces, siguiente, las conjunciones subordinantes son aquellas que nos hablan de la oración jerárquicamente en cuanto a que tenemos una oración número uno, ¿sí? Y una oración número dos, y normalmente la uno, perdón, la dos va a depender de la uno. O en algunos casos, la uno depende de la dos. Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Normalmente las conjunciones que utilizamos para hablar de estas subordinantes son que y sí. ¿Listo? No debe entenderse el sí cuando hablamos de condicionales, ¿listo? Como por ejemplo esta. Esa no se confunde con los condicionales. La subordinante dice acá, si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Vale? Entonces, en este caso sí estamos hablando de un condicional, pero normalmente las conjunciones subordinantes no son condicionales. Vamos a verlo entonces acá con cada uno de los ejemplos pequeñitos que tenemos acá de las diferentes conjunciones y además qué relación es la que expresan. Listo, déjenme mirar el chat un segundo. Chicos, como les escribió David allí, la contraseña del formulario que él ya les había indicado es 14. ¿Listo? Entonces continuemos, chicos. Las conjunciones que introducen oraciones subordinadas adverbiales impropias son estas que continúan acá, ¿vale? Entonces son las que tenemos diferentes tipos de subordinantes, es decir, que una depende de la otra. En algún grado son las causales, consecutivas, finales, condicionales y concesivas. ¿Listo? Las causales son las que, como el nombre lo indica, indican una causa. Como por qué, dado que, puesto que, pues, ya que, como quiera que, en vistas de que, etcétera, etcétera. Las causales, cuando nos referimos a la causa de algo, valga la redundancia, las podemos ver en ejemplos como lo siguiente. En vista de que yo no hice el trabajo para el día de hoy, o en vista de que ustedes estudiantes no hicieron el trabajo que les dejé para hoy, es un ejemplo, procedo a dejarles un trabajo extra, ¿sí? Entonces, debido a esta causa, que es la que ustedes no hicieron el trabajo, genera una consecuencia, ¿sí? Que es dejarles un trabajo extra. Entonces, acá nos indican la causa, ¿sí? La causa de que del efecto, que es que yo les deje otro trabajo, ¿vale? Ahora vamos con las consecutivas. Cuando hablamos de consecutivas, nos indican la relación no arbitraria, sino ordenada cronológicamente de algo, de que una cosa lleva a la otra, ¿vale? Por eso tenemos por lo tanto o por tanto, luego, con que, por ello, así que, así pues, de modo que, de manera que, ¿sí?
Entonces yo puedo decir, usted ha excedido el límite de la fecha de entrega de su trabajo. Por tanto, a partir de mañana va a bajar su nota. Si se dan cuenta, una cosa conlleva la otra. Que la persona haya excedido el límite de la fecha de entrega indica que su nota va a bajar a partir del día de mañana. ¿Listo? Ahora vamos con las finales. Indican finalidad o intención. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo, estoy haciendo el día de hoy una presentación acerca de gramática o enseñándoles algunos conceptos gramaticales para que o a fin de que afiancemos estos conocimientos que nos hicieron falta al inicio del módulo, ¿sí? ¿Con qué fines? Con suplantar, con más que suplantar, con reponer ese tiempo de acuerdo a los conceptos de gramática que no habíamos trabajado al inicio bueno, no al inicio del módulo, sino cuando yo empecé a tener contacto con ustedes como tutor, chicos. Entonces, cuando hablamos de condicionales, ahora sí vamos a hablar de sí. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con este sí que está acá? Ejercen la función de un sustantivo. ¿Listo? Y acá ya van a ejercer la función sí de condicional. Entonces acá tenemos los condicionales que son sí a condición de, en caso de que, o en caso que, o a condición que, con solo que, siempre que y cuando. Bueno, y entre otros. ¿Listo? Sí, yo el ejemplo clásico que les daba ahorita. Cuando tú termines la tarea, puedes ver televisión. Cuando tú termines la tarea, puedes tener todo el tiempo libre que quieras, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando hablamos de concesivas, listo chicos, cuando hablamos de concesivas, discúlpenme, estábamos, ¿por dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estamos acá más abajo, listo, estamos acá, ¿listo? Cuando hablábamos de concesivas, son aquellas conjunciones que nos indican un obstáculo, ¿sí? Que nos impide la realización de esa primera acción que ocurre en la oración número uno. Entonces, o que no que la impide, sino que la entorpece de alguna manera, ¿sí? Se entorpece lo que se expresó en la oración uno o en la oración principal más que en la oración uno. ¿Listo? Déjenme ver el chat un segundo. ¿Listo? Entonces vemos que introduce un supuesto obstáculo o algo que entorpece la acción de la oración principal. Entonces, por ejemplo, tenemos este que estaba aquí arriba, las concesivas que estaban por acá. Listo, este que está acá. Hablamos de que la adversativa es está enfermo, pero ha venido. Es decir, a pesar de que estaba enfermo, logró venir. Hechos totalmente contrarios opuestos, ¿sí? Que a pesar de esta oposición o de la contraposición que sucedió, ha venido. ¿Listo? A pesar de que se sentía mal o no se sentía, digamos que en condiciones de salir, ha ido. Eso representa este pero, esa oposición de acciones que son totalmente opuestas. ¿Listo? Lo mismo en la concesiva. En la concesiva también es una oposición, pero es una posición más de entorpecer un proceso, entorpecer alguna acción. Entonces, cuando yo digo concesiva, hablo de aunque. Yo digo, aunque está enfermo, ha venido. Aunque de alguna manera el hecho de que se sienta mal no le permite hacer ciertas cosas, ha venido. ¿Listo? O sea, no es como tal. En el primer caso, se habla de que estar enfermo es una causa totalmente válida para no haber venido o no haber ido o no haber asistido a determinado lugar. Y la siguiente, la concesiva, es un grado más leve de considerar estar enfermo como algo importante o como algo que deba sustentar el no ir a algún lugar. ¿Listo? Me veo el chat de nuevo. Listo. Dice, sin embargo, se diferencian estas dos, la adversativa y la concesiva, porque enlazan dos elementos que mantienen entre sí una relación de igualdad jerárquica. ¿Listo? ¿Qué es esto de una relación de igualdad jerárquica? Mientras que las conjunciones concesivas subordinan un elemento a otro. Prestenle mucha atención a esto. Cuando hablamos de igualdad jerárquica, es que son oraciones totalmente válidas por separado. Es decir, está enfermo, es totalmente válido a cuando yo le digo a alguien ha venido. ¿Listo?
Pero en el siguiente caso, el aunque me genera un conflicto allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo pongo solo, yo digo, aunque está enfermo, necesitaría de esa siguiente oración. O sea, cuando yo pongo el aunque, estoy diciendo que esa es nuestra oración principal y que va a haber algo más allá. ¿Listo? Que nos va a decir, bueno, aunque está enfermo, ¿qué pasó? Ha venido. ¿Listo? Entonces, este aunque lo que va a hacer es subordinarnos o crearla como oración principal de la que va a depender esta. Ha venido. ¿Listo? Por eso dice acá que se diferencian de las concesivas porque mantienen una oración de igualdad, perdón, una relación de igualdad. Yo digo está enfermo, pero ha venido y si quito esa palabra, la relación va a ser totalmente la misma. Las oraciones van a ser jerárquicamente iguales. ¿Listo? Antes de explicarles el resto, chicos, yo creo que es lo mejor es parar por hoy, ya para que tengan en cuenta esto. Yo le voy a pasar el link a David de este libro para que ustedes lo revisen cada uno de los ejemplos que hemos trabajado, paso a paso, con calma, cada una de las conjunciones y la próxima clase vamos a ver más bien ejemplos de todo este tipo de conjunciones, cómo funcionan en contexto, aparte de los ejemplos ya hablados que yo les estoy contando. Y a partir de esos ejemplos hacemos un pequeño ejercicio escrito de un párrafo. ¿Listo? Durante la clase. Entonces, por hoy no sería más. No sé si David quiere agregarles algo o comentarles algo acerca del Chicos, formulario. por favor, el formulario ya veo 20 chicos que ya sí pusieron asistencia, porfa. Aquí yo sé que vinieron como 30, entonces les recomiendo, chicos, háganlo eso. La contraseña es 14, por favor, ténganla pendiente, 14, 14, no se les olvide. Y ya, mañana a la misma hora, por favor, la hoja de ruta que ya esté entregada lo antes posible, los que no han entregado, ahí se les abrió un plazo. Entonces, por favor, pendientes para que el profesor pues, tenga tiempo para revisar también esas hojas de ruta, que ya como ya sabrán, el 26 termina módulo, ¿listo? Y el 27 ya iniciamos con ciencias sociales. Y pues nada, gracias, profe, muy buena la clase y gracias, chicos, por asistir hoy. Les Listo. recomiendo la asistencia. Vale. Que estén bien.